Ahí está. Bueno, va entrando gente, así que vamos a dejar esto. Bueno, el tema de hoy que nos ocupa es el tema de los cátaros. Los cátaros, vamos a empezar por la palabra, que para muchos es una palabra nueva, es una palabra desconocida. Cátaros para los griegos significaba puros. Ellos se consideraban cristianos puros. La iglesia los consideró herejes por distintas razones. Hola, buenas tardes. María Angélica. Hola. Hola, querida. Hola, Magdalena. Bueno, decíamos que para los griegos significaba puro. También hay alguien que está hablando. Vamos a mutearlo desde acá. Hay otra persona más. Porque se nos juntan las voces, si no. Yo los puedo mutear de acá, pero por ahí cuando uno entra tiene abierto y bueno. Bueno, también los que los consideraban herejes decían que la palabra derivaba de alguna manera de gato. El gato asociado a las hechicerías, a las brujerías. El gato era un animal detestable en la Edad Media, pobrecito, el gatito. Y de ahí la palabra cátaro, pero me quedo con la que significaba puro. Ellos mismos se llamaban hombres buenos, se llamaban hombres buenos. En realidad, digamos, yo creo que los cátaros aparecen por una idea primaria, ¿no es cierto? Ellos se oponían a lo que el papado de Roma les pedía. Primero, consideraban que los sacerdotes, los obispos, el mismo papa predicaba algo que él mismo no ejercía, que él mismo no creía. Esta era la primera rebeldía que tenían los cátaros. La otra rebeldía que tenía era con el dinero. Ellos no querían vivir pagando esos aportes al papado para que el papado viviera con tamaños lujos como han vivido, y los grandes señores con las grandes obras de la iglesia, ellos decían que había que vivir en absoluta simpleza y en absoluta pobreza también. Había una crítica no solamente del pueblo, sino también de los señores feudales del sur francés, la zona del Languedoc, como se llamaba, ¿no? Y la iglesia puso toda su capacidad operativa para convencerlos, bajo torturas, de que cambiaran sus posturas como herejes, o en el último de los casos, torturarlos y matarlos. Tenían que desaparecer de la faz de la tierra tamañas herejías. Ellos pedían nada más que humildad y servidumbre, basándose en las enseñanzas de Jesús, si bien no creían que Jesús hubiese muerto en la cruz. Y este detalle es muy importante también para lo que viene después. Cuando veamos la catedral de Albi, la Basílica de Santa Cecilia en Albi, esta cuestión de que no creían en la crucifixión de Jesús, si bien creían en su enseñanza sobre pobreza, humildad, su actitud de servicio, el hecho de que no aceptaran eso condicionó también a la arquitectura cuando se construía en la zona. Consideraban no que había un solo Dios, sino que los dioses eran dos o por ahí más, pero en principio dos en sus grandes divisiones. Digamos, el Dios bueno y el Dios malo, y que se vivía en una eterna lucha entre los dos, pero estaban los dos por igual. Allí
los grandes papas se los querían comer crudos a todos, ¿no es cierto? Ellos, la única manera, digamos, de encontrarse con el Dios bueno era llevar una vida totalmente pura, o lo que ellos consideraban pura. No se concedían placeres corporales, no tenían posesiones y trataban de no cometer pecados. Pecados que tomaban esa idea, la tomaban del cristianismo, no era que lo tomaban de otro lado. Ellos consideraban, más o menos, tenían la misma consideración que los cristianos. La gente cansada de los diezmos, de aportar a la iglesia para los lujos y suntuosidades, cansadas de los sacerdotes, eran antisacramentales, no cumplían con ninguno de los sacramentos que les pedía el cristianismo, rechazaban el latín como idioma litúrgico y tampoco tenían la aspiración de un contacto personal con Dios, como dijera, bueno, en el momento de la muerte me encuentro con la divinidad. Consideraban a los hombres y mujeres iguales, tenían más o menos cargos similares, salvo los cargos de más bajo rango, donde eran ejercidos solamente por los hombres. Tenían una estructura donde había un obispo, un hijo mayor y un hijo menor. A veces eran realmente hijos mayores o hijos menores. Otras veces eran elegidos en el cargo. Después del obispo venía su jerarquía. Los obispados, cada obispo era absolutamente independiente del otro. No existía un papa, no existía un obispo, un arzobispo de la zona, que era el que llevaba las riendas de todo el rebaño. No existía eso. Cada obispado, digamos, cada comarca tenía un grupo de religiosos que se regían por estas leyes en general, pero no había una obediencia al obispo de al lado, del pueblo de al lado. Otro tema que tenían, que es muy particular, era que ellos detestaban la reproducción humana, aceptaban la sexualidad como placer, pero no para reproducirse. Digamos, consideraban que reproducirse era una forma de pecado. Por ello, se los acusó de organizar orgías contra natura, más perseguidos todavía. Rechazaban el bautismo, no reconocían santidad ni virtud en el agua bendita, por ejemplo, una tradición muy fuerte del cristianismo. Rechazaban los templos, las iglesias, los edificios. Miren qué interesante esto. Porque según ellos, Dios vivía solamente en el corazón del fiel devoto. No necesitaba ningún lugar, solamente lo llevaba dentro del corazón, dentro de cada uno de los que creían. A mí me parecía muy interesante. Hay ciertas cosas que a mí me generaba una admiración en ese momento donde la iglesia tenía todo el poder. No tenían bienes materiales, consideraban que era un perjuicio. El verdadero cátaro tenía que trabajar, ganarse su alimento con el sudor de su frente, trabajar con sus manos. Si alguno le daba alojamiento, se sentían en la obligación, digamos, de colaborar trabajando para la casa, arreglándole cosas que estuviesen rotas. No aceptaban nada solamente por el hecho de tener una fe. También llegaron a practicar lo que se llamaba un suicidio místico. En determinadas situaciones eran cercados por los que los consideraban herejes y se dejaban morir de inanición. Había, obviamente, en esta época en los cátaros también un fanatismo, como en la Iglesia Católica también, ¿cierto? La Iglesia primero lucha para convencerlos de que son herejes, que pidan perdón, que se conviertan al cristianismo, que paguen los diezmos,
que paguen los diezmos y que contribuyan con su trabajo a la riqueza de la iglesia. Cuando no consigue la iglesia dominarlos, comienza a perseguirlos. En esto de comenzar a perseguirlos, ustedes saben que la iglesia tiene, porque existe una congregación que es la orden de predicadores, los dominicos, la orden creada por Santo Domingo de Guzmán, que es una orden de mendicantes, digamos, es una orden de pobres que van de pueblo en pueblo, que ellos van a llevar la palabra de Dios al pueblo sencillo. Creo que esto lo hablamos en una de las clases, porque la gente se informaba a través de los símbolos que veía, a través de un vitró, de una pintura, de una escultura, a través del sacerdote en una homilía, pero como no leía ni escribía, si uno no iba a la iglesia, no tenía manera de informarse de todas estas cosas. Entonces, se generan estas órdenes. Unos eran los franciscanos, que es una orden de pobres, mendicantes, pedían para comer, y las otras es la orden de los dominicos con Santo Domingo de Guzmán. En esta época en que los cátaros comienzan a ser perseguidos, hablamos del siglo XI o XII. Ustedes piensan que al principio del 1200 es reconocida esta orden de los dominicos. Su tarea de ir a predicar comienza a transformarse en ir a perseguir a los herejes. Con el tiempo se transforma en la orden armada de la Santa Inquisición. Entonces, ellos se sentían con todas las posibilidades de juzgar a los herejes, de condenarlos a muerte, de torturarlos. La historia de los dominicos, a mí, que me perdonen, es una historia muy terrible. Y hoy la iglesia tiene otro pensamiento, los seres humanos tenemos otros pensamientos, pero acá estamos en la Edad Media. Y esta gente instruida, porque la gente instruida sale al mundo, y el Papa de la época los instruye para convertir a los herejes a lo que cueste, con tortura hasta la muerte. Incluso llegan a proponerles a los nobles franceses que si ellos conseguían, a todos los cátaros, por ejemplo, que eliminaran, ellos se podían quedar con sus posesiones. Si tenían tierra, si tenían un animalito. La cuestión es que fue una matanza absoluta. En 200 años terminaron con ellos. Eran otros tiempos, la iglesia tenía otro pensamiento. Nos da un escalofrío pensar esto, pero la Santa Inquisición existió en todo el mundo, en América conocemos infinidad de historias, películas que hemos visto, y bueno, en Europa lo mismo. Esta gente lucha, se reúne, se juntan, algunos, por ejemplo, que logran escapar de las matanzas, se refugian con algún noble que por alguna razón les caía simpático a los cátaros. Así surge Cordes-sur-Ciel, ese pueblo que es la última obra que vamos a ver hoy. Vamos a ver 3 obras, 2 que son respuestas arquitectónicas a la idea de los cátaros, y la última que es un pueblo de refugiados, un pueblo hermosísimo, hoy uno de los más lindos pueblitos de Francia. Hay gente que lo ha recorrido, que me ha comentado que ha estado por ahí, y que realmente es un
un lugar de esos inolvidables. Entonces, pensemos el panorama. La herejía, muchos herejes. La iglesia necesita convertirlos, necesita que paguen el diezmo, necesita tenerlos controlados. La Santa Inquisición trabajando con todo eso. Cuando viene el momento de construir, las iglesias que construyen, que hoy vamos a ver dos, la Catedral de Albi. Albi era un centro cátaro por excelencia, y un centro de matanza, un centro de perseguidos. Hacen la Catedral de Albi. En Toulouse, también una región donde ellos había mucha gente que seguía estas ideas cátaras, de los cátaros, está el convento de los jacobinos, que era la sede de los dominicos, la sede de la Santa Inquisición, que también se construye en esta época, digamos, a principios del 1200, comienzan estas construcciones con un lenguaje que no pueden evitar la realidad cotidiana. Entonces, ¿qué hacen? Hacen iglesias como fuertes. La Catedral de Albi es un monstruo de ladrillos gigantesco que no parece de ninguna manera, nada indica que es una iglesia, podría ser un fuerte. Ninguna de estas iglesias tiene una planta de cruz latina. ¿Por qué? Porque había que tomar posesión de un lugar donde habían estado los cátaros, y por más que hayan sido perseguidos y muertos, algunos seguían pensando como los cátaros, no lo decía, o decía, sí, yo me convierto al catolicismo, pero seguían pensando como cátaros. Entonces, estas iglesias tomaban una forma que por un lado no los espantara, que los cátaros se convirtieran y entraran a la iglesia. Y por otro lado, una vez entrados en la iglesia, como en Santa Cecilia de Albi, tuviesen una de esas lecciones terribles del catolicismo. Bellísimas como obra de arte, pero uno ve la Catedral de Albi y hay un relato bíblico, unas pinturas maravillosas, pero el mensaje es producto de la existencia de los cátaros. La iglesia sale a hacer propaganda, a amenazar, a mostrar el temor a la muerte. Ustedes saben que en esta época, antes de todas estas historias que estos pueblos iban conociendo, la muerte era un hecho natural. Ahora, digamos, en ese momento cuando la iglesia empieza con todas estas persecuciones, y empieza con la enseñanza del dogma de la iglesia, empieza a aparecer la muerte como un miedo atroz, miedo a que al infierno, al purgatorio, al no haber cumplido con las normas de Dios, unas cosas terribles para, digamos, la mente de la gente en la Edad Media. Estos edificios entonces se construyen considerando muchísimo a los cátaros. Como si dijéramos la iglesia, bueno, yo voy a demostrar quién soy. Yo soy fuerte. Hago una iglesia que parece un castillo medieval y que los voy a vencer como una fortaleza. Ellos dicen, no voy a hacer una cruz latina en la planta, porque ellos no creían en la crucifixión de Cristo. Entonces era evitar de alguna manera que esta gente se encontrara con estos sentimientos que ellos no querían saber nada. Digamos, aquellos convertidos, o aquellos que mintieron, o aquellos que escaparon como cátaros y seguían viviendo en la zona. La iglesia, de ahí en más, tiene 300 años de modificar las mentes con la palabra de los predicadores, pero también con la arquitectura. Estas obras que la iglesia hace en respuesta a todo esto, llaman poderosamente la atención la utilización del ladrillo. Estas dos iglesias que vamos a ver son gigantescas. Se construía en la época, el gótico era construido en piedras, tallaban piedras, se unían y aparecían esas cosas maravillosas. Acá se utiliza el ladrillo. Uno puede pensar, ¿pero qué? No había
En muchos lugares donde no había ladrillo se lo traían de otro lado. No era imposible eso. Pero ¿qué pasaba? El ladrillo era un elemento sencillo, humilde, si se quiere, sin muchas pretensiones. Era un barro cocido, con una mano de obra muy sencilla. Todos elementos de atracción, digamos, a los cátaros convertidos, mostraron una nueva forma de la iglesia. Las iglesias por fuera son sumamente austeras. Y vamos a ver, por ejemplo, en Santa Cecilia de Albi, que la iglesia principal se empieza a construir en el 1200, se construye de ladrillo, un gótico hecho de ladrillo, un gótico muy extraño, pero gótico por la estructura, por la espacialidad, realmente es un gótico. Se utiliza el ladrillo como una forma sencilla, no había grandes lujos, la iglesia sorprende cuando uno entra. Con el correr de los siglos, y que la iglesia era cada vez más fuerte, se le fueron agregando elementos. Entonces ya ahí 200 años después de iniciada la iglesia, se pueden permitir hacerle un baldaquino de entrada, que es una joya del gótico, que no tiene nada que ver con la iglesia original, que es un gótico de ladrillos. Ellos afuera le hacen una entrada, un baldaquino, que es el gótico de piedra, que es fundamental. O sea, vemos un nuevo condicionamiento para la iglesia, que es adaptar a esa sensibilidad que pedía el cátaro, a esa humildad, a esa cosa sencilla y no ampulosa, por lo menos como para uno poder llegar a la iglesia y poder entrar. Después adentro era, digamos, una invasión de ideas con obras de arte. El interior era una nueva Biblia adaptada a esas circunstancias. Uno entra en la Catedral de Albi, lo primero que ve es una pintura de 200 metros cuadrados, hecha por artistas flamencos, donde hay una síntesis de la Biblia, que uno, qué sé yo, uno va como turista y mira, y qué lindo, y qué sé yo, pero cuando mira en detenimiento el mensaje, el símbolo que esa pintura tiene, es muy fuerte, y es muy fuerte, yo supongo, que el terror que debía representar a la gente. La Catedral de Albi tiene esta presentación bíblica, y el techo, el cielo raso, las bóvedas góticas que tienen, es el paraíso. Como siempre hablamos, lo que está arriba es el paraíso. Acá está pintado con una maestría absoluta, no con mucho detalle, porque fueron bóvedas hechas, construidas para que uno las mire a 30 metros de distancia, porque tiene como 30 metros de altura. Es decir, no tiene demasiado detalle, pero está tan bien hecho, tan bien construido que llevan 600 años impecable. Y tiene la Catedral de Albi adentro el coro, que funciona como una especie de iglesia absolutamente aislada del resto, donde aparece el gótico con la piedra, el gótico lujoso, el gótico de las grandes catedrales de Francia. Pero por fuera está esta cosa de atender el reclamo de todos estos herejes que fueron masacrados, pero que la iglesia se vio obligada a incorporar, a tener en cuenta algunas cosas. No dejaron de pedir los diezmos, el papado de Roma no dejó de vivir en la opulencia, pero yo creo que generaron un cambio en el pensamiento de ese momento. Acá les voy a contar un tema personal. Ustedes saben que me gusta contar cosas que me pasaron a mí en estos viajes míos. Mauricio estaba haciendo una obra en Bordeaux. Teníamos un fin de semana con un feriado y decidimos ir a visitar a un amigo de él que vivía en Toulouse.
Yo no conocía Toulouse, Mauricio sí. Yo digo, bueno, vamos a ver Toulouse y qué sé yo. Bueno, llegamos a Toulouse, Toulouse me sorprende por una ciudad muy, muy española, muy linda, muy llena de mucha gente, gente joven. Es una ciudad con un empuje muy importante, está el Centro Espacial Francés, ahí con el desarrollo de los aviones. Digamos que es una ciudad del sur muy importante y con un sello propio. No es Bordeaux, Bordeaux es París, chiquitita, pero es París, o como Lyon, que tiene también una cosa de París. Toulouse tiene más de Cataluña o de Madrid, es una ciudad como más española. Ustedes saben que Siddhartha Gautama, el Buda, no sé si conocen la historia del Buda, y viene a cuento de este viaje que hacemos a Toulouse. El Buda era un príncipe que vive hasta su juventud encerrado en el palacio sin ver la realidad del afuera, del mundo exterior. Cuando sale es porque los padres consideran que él tiene que salir al mundo a ver lo que hay, y ahí aparece un personaje muy importante en la vida de Buda, que es el cochero. El cochero que lo lleva por el mundo a ver las cosas que había, lo que le faltaba ver a él, que se llamaba Chana. Ese personaje del cochero que te lleva, en muchos de mis relatos está presente. ¿Se acuerda cuando hablamos de el santuario de Rocamadour? Que voy en un auto con una señora que iba a hacer un retiro espiritual y me lleva con el auto y uno sentía que era como el cochero que te lleva, te conduce a un lugar, como en la historia de Buda, ¿no? Acá en Toulouse sucede exactamente lo mismo. Estos tres lugares que vamos a ver hoy son productos de que este amigo de Mauricio me dice, bueno, Luis, vos nunca estuviste acá, vamos a ver estas cosas, yo te voy a llevar, ¿dónde? No importa, yo te voy a llevar, Mauricio dice, vamos a ir al BI, sí, vamos a ir al BI, porque él conocía, pero yo no. Y entonces este hombre funciona como una especie de cochero que nos lleva con su esposa en su auto y, y vamos a Albi a ver la Catedral de Santa Cecilia de Albi. Así que les propongo que comencemos ahí. Creo que he hablado mucho y, y hemos visto pocas fotos todavía. Pero vamos a ver este primer ejemplo, que es la Catedral de Santa Cecilia. Primero les voy a recordar quién es Santa Cecilia. Todo el mundo la reconoce como la patrona de la música, la patrona de los músicos, pero no era porque tocara un instrumento en especial, sino que ella era muy aficionada a la música. Hay institutos de música Santa Cecilia por todo el mundo. La Academia en Roma, Santa Cecilia, famosísima con sus músicos. Y esta mujer es martirizada. Es una mártir de la Iglesia Católica, Cecilia, y muere con... le cortan el cuello y ella, mientras la torturan, ella sigue cantando hasta que se muere. Hay una escultura muy famosa que vamos a ver ahora, que ella está recostada y se le ve las huellas, pero vamos a ver dos mudras que hace con las manos. Ella está recostada y el artista la muestra a ella ya muerta, pero sus manos hacen dos gestos, que son gestos que los van a reconocer, pero que me parece muy interesante poder compartirlos y poder destacar este mensaje de un artista que evidentemente sabía lo que hacía. ¿Mm? Así que, bueno, vamos a ver entonces. Denme un minutito que voy a buscar las primeras fotos.
Acá ven la primera. ¿Ven bien? Muy bien, muy bien. Bueno, acá tienen una imagen de la ciudad de Albi, una ciudad medieval hermosísima, predomina por sobre todo el ladrillo. Ese es el río Tarn, un río que cruza la ciudad. Y ahí vemos la iglesia, que es una especie de rectángulo. ¿Se acuerdan lo de la cruz griega? Que no hicieron una iglesia con forma de cruz griega por los cátaros. Tiene acá, sobre el lateral, esta entrada que la hacen 200 años después de iniciada la iglesia, donde acá la hacen de un gótico flamígero de lo mejor, hechas con piedras ensambladas. También le hacen con posterioridad una entrada que hay por aquí y el campanario. Lo primero que hacen es esta especie de paralelepípedo gigantesco. No tiene un aspecto de iglesia con sencillez, no vemos ninguna cruz, no vemos nada. La cruz no reconocida por los cátaros no iba a estar presente acá. Acá vemos desde el río un aspecto bastante extraño, esta terminación que tiene este techo. Vemos la ciudad en ladrillos también. Acá vemos con un poco más de claridad lo que les decía, toda esta parte, esta especie de paralelepípedo, es la iglesia original. Primero se le agrega la torre, esta especie de campanario muy extraño allí. Después se le agrega esta entrada. Uno entra por acá, camina y acá entra la iglesia. La iglesia tiene una entrada en el medio. A la izquierda está la gran iglesia con el gran mural y el altar mayor, y a la derecha hay un recinto cercado que es esta capilla del coro, que es absolutamente con el gótico que uno conoce, que es el gótico de la piedra pulidita y ensamblada una con otra. Esto que vemos acá es el jardín del arzobispado, un lugar con unos jardines increíbles que se ve desde arriba, lugar muy, muy lindo. Bueno, esta es la primera impresión que yo tengo. Acercarme ahí, yo digo, bueno, esta es una iglesia sumamente fuerte, parece una iglesia muy defensiva. En el 1800 tuvo un problemita de humedades con los techos y se le agregó esta última parte que vemos acá, que hay incluso un cambio de color, y se le agregaron las gárgolas para poder evacuar el agua de la lluvia. Arriba tiene un techo a dos aguas con tejas. Todo ladrillo. Fue diseñada, la iglesia fue diseñada por uno de los grandes sacerdotes de la Inquisición. O sea, con más razón esta cuestión del mensaje de conversión a los herejes. Es la catedral pintada más grande de Europa y es la catedral más grande del mundo hecha en ladrillos. Los ladrillos eran digamos, unos ladrillitos que tenían 37 por 22 por 5,5. Con eso sencillamente hicieron todo, no lo revocaron, lo dejaron a la vista, todo para poder incluir a los pocos herejes que habían querido convertirse, poder atraerlos. Decimos que es un gótico porque tiene contrafuertes muy grandes que sostienen el techo para poder abrir grandes ventanas en las paredes. No es un gótico tradicional, no es Notre Dame de París, que digamos ese sostén del techo transforma a Notre Dame de París como si fuese un animal con patas, una araña, una cosa así. Pero el concepto de la estructura es absolutamente gótico. Y la capilla del coro que está dentro es el gótico flamígero, el más rico de todos y el más difícil.
más difícil de realizar. Acá vemos la primera entrada. Esto es una construcción posterior a la iglesia, también en ladrillo, donde empieza a aparecer un poquito más lujoso el gótico con piedra, ¿no? Esto es lo que yo veo. Uno sube por la escalera, se encuentra con el baldaquino este. Ahí está la imagen de Santa Cecilia. Y esta es la primera imagen que uno tiene cuando entra en la catedral. La catedral tiene una cubierta, una bóveda de crucería absolutamente azul, el famoso azul Francia, hecha con lapislázuli y óxido de cobre. Tal vez en la calidad de estos pigmentos haya sido la razón por la cual se pudo mantener durante tantos siglos. Bueno, acá tenemos la primera parte, digamos, todo este sector, que lo vamos a ver en varias fotos, es donde está representado el juicio final. Ustedes imagínense en la Edad Media esta gente convertida o estos herejes temerosos ante la muerte, donde la iglesia dice que si vos no te vas a convertir, te va a pasar esto. Aparecen como tres bandas, tres sectores horizontales. El de abajo pertenece al infierno. Miren ustedes que es el que está más cerca del ojo humano. Cuando uno se acerca, en vez de ver algo más esperanzador, digamos, hay algo terriblemente condenatorio, que es esa promesa del infierno. Es lo que más cerca está. Todo este sector, abajo, este marrón más oscuro, representa el infierno. La parte del medio, que la vamos a ver con más detalle luego, representa en la actualidad cada uno de los seres humanos desnudos con una especie de cuaderno colgado del cuello donde están sus obras buenas y sus obras malas. Se supone que en un principio no hay documentación de esto, pero se supone por el tipo de pintura que en el medio donde está este arco, la pintura continuaba ¿con quién? Con la imagen de San Miguel. ¿Se acuerda de San Miguel? San Miguel, que era el que pesaba las almas. ¿Se acuerda del San Miguel con la balancita? No solamente con la espada para dominar al demonio, sino con la balanza para pesar las almas. Y por último, en la parte de arriba, aparecía el cielo, con toda la jerarquía de la iglesia, acá, que lo vamos a ver después. Es como una propaganda de Coca-Cola súper luminosa. Uno entra y ahí, y uno se queda sin palabras, porque yo, sin saber todos estos detalles, uno se queda sorprendido por la dimensión, por los colores, por la calidad de la pintura. Es una obra de arte, mezcla de italianos y flamencos, ¿no? Arriba tiene el coro. Y acá vamos a volver a algo que hablábamos sobre las catedrales, sobre la capilla de Cambridge, terminada por Enrique VIII. ¿Se acuerdan de Los Ángeles, que uno tocaba una trompeta lisa y el otro tocaba una trompeta con forma del infinito? Acá, arriba, vamos a ver si lo podemos ampliar un poquito más. Están todos los ángeles en el coro, pero también arriba tiene dos ángeles con trompetas, que son los que están, el símbolo de la trompeta, el símbolo del acontecimiento, el símbolo de la llegada del juicio final. Además, el sonido del órgano era de alguna manera el sonido de la voz de Dios.
Ya lo veíamos a partir del Apocalipsis, eso lo vimos en algún momento. Vamos a mirar un poquito más otras fotos sobre esto. Ante todo ese sacudón que hay ahí abajo con el infierno, el juicio, las trompetas y todo esto, aparece un cielo raso, azul, maravilloso, donde aparecen santos, aparecen profetas del Antiguo Testamento. En realidad es una pintura que no es muy detallista porque la distancia para verla es muy grande, entonces no era necesario un trabajo de absoluto virtuosismo en cuanto a la calidad, porque las figuras son pequeñas, en algunas fotos vamos a ver algunas. En esto de la ilusión de la iglesia, esta iglesia utiliza muchísimo el trompe l'œil, que es la trampa del ojo, ¿cierto? Esas pinturas donde lo que uno ve en la pintura pareciera como una ilusión óptica, es como ver un relieve donde hay una superficie plana. Bueno, esa magia de la pintura está utilizada en todos estos laterales. Estos laterales aquí son los contrafuertes que sostienen la iglesia en esta estructura gótica, no convencional, diferente a lo que estamos acostumbrados. Vemos un poco más de esta maravillosa obra que merece un detenimiento, ¿no? Acá lo vemos con un poco más de color. Tiene un altar postconciliar, un altar nuevo, muy lindo, ahora vamos a ver una foto, muy simbólico, muy lindo, pero ya hecho en los últimos años, ya no tiene que ver con esta idea original que digamos que es una respuesta a la herejía de los cátaros. Acá vemos un poco más de cerca, toda esta parte de abajo era el infierno. Ahora, el infierno eran todas las torturas de la Inquisición. A lo mejor alguno ha visto películas, yo creo que he visto alguna película sobre la Inquisición y las torturas que tenían. He visto documentales sobre los instrumentos de torturas que tenían. Bueno, acá está todo puesto en el primer plano. Donde uno está más cerca acá, ahí puede ver los que se ahogan, los que se prenden fuego, los que los descuartizan, los que los empalan, nada más y nada menos. Todo eso terrorífico está mostrado acá. En la parte de arriba, el nivel siguiente, vemos el hoy, donde somos llamados, todos nosotros que estamos ahí, a ser juzgados con esas trompetas, con San Miguel con la balancita, y cada uno con un librito de acciones buenas y malas. Y arriba lo que continúa es el cielo. Y si seguimos más arriba, tenemos el cielo de la bóveda, todo azul, maravilloso, que es un gran asombro. Acá vemos un detalle del altar. El altar está hecho es un altar de material, supongo que de ladrillo también, está revestido con pedacitos de mármol, y el resto es una obra donde aparece una vid con uvas y zarcillos, y se arma toda una composición muy del siglo XX. Y acá, en el frente, dice, tomad y bebed todos, porque este es el cáliz de mi sangre. Hay también una cosa muy simbólica, muy linda, acá, que no se ve bien en la foto, pero vamos a lograrlo en alguna otra. Hay un ave, que es el Espíritu Santo, la representación del Espíritu Santo sobre el altar. Muy interesante.
Bueno, acá lo vemos, tiene luces, es de un efecto increíble, ¿eh? El altar es muy lindo. El ambón, un poco como complemento, como manteniendo la unidad, tiene un metal esmaltado donde también aparecen las ramas de las plantas de la vida. Miren ustedes esto que les decía, el detalle del cielo raso azul, Santa Inés, San Sebastián, San Cristóbal. San Cristóbal es el que lleva al Cristo de un mundo al otro. Santa Anastasia. Todos estos profetas. Ahora, insisto con esto, que uno lo ve hoy como una obra de arte. Habría que estar en la Edad Media cuando uno entraba y se encontraba con esto, ¿no? Con esta fuerza apabullante de la iglesia. También coincide este tipo de ornamentos con la contrarreforma, digamos, cuando la iglesia se ve necesitada de que sus templos sean sumamente llamativos, nada austeros, sino por sobre todas las cosas llamativos. Acá hablábamos de las representaciones geométricas que engañan al ojo, como si fuese un relieve. Es todo ladrillo pintado, ladrillo con su revoque, con sus pinturas. Acá vemos que los relieves también están simulados, acá con más detalles, simulados. Es interminable, toda la iglesia tiene la misma bóveda, y yo les dije que la iglesia estaba dividida en dos partes, pero el techo es único. Hay una parte que es la capilla del coro, con una altura, digamos, que tiene 5 metros de alto. Pero arriba el espacio es único y la cubierta es única también. Acá vemos, en esta foto, acá comienza a aparecer el frente de ese otro espacio delimitado que es la capilla del coro, que yo les decía que está hecho con el gótico flamígero, lo que uno considera el gótico, que es toda una piedra trabajada como un encaje, son pedacitos de piedra pegados unos con otros, donde está tan bien hecho que es muy difícil poder ver las uniones. Uno se pregunta cómo está hecho esto, ¿no es cierto? Pero era la época para eso. El resto no se hizo así, ya le expliqué, por la teoría del ladrillo, por la teoría de los cátaros. Sin duda, sorprendentemente hermosa. Acá vemos, en esta foto, el fotógrafo está en ese espacio que hay entre las paredes de ladrillos pintadas de la iglesia y la capilla de piedra en el gótico, que forma una especie de rectángulo, ¿no? Dentro, como si fuese una iglesia dentro de la otra. Acá se ve con un poco más de claridad. El techo es uno solo y acá aparece todo un ornamento que forma parte de la pared que lo separa de un deambulatorio que hay atrás y que lo separa también de la gran nave adelante. Miren la riqueza del ornamento, ¿no? Acá se ve con claridad
que no tiene relieve el revoque, sino que es pintura. Pintura con luces y sombras que al ojo humano le hace ver un relieve que en realidad no existe. Este es el famoso púlpito, y acá otro ejemplo de esto que hablábamos, ¿no? De las pinturas con geometría que son engañosas, digamos. Acá arriba también, ¿no es cierto? Dan una perspectiva y en realidad todo esto es un plano plano. Miren esto que interesante también, cómo logran con los colores ese movimiento, ese relieve que en realidad no tiene. Bueno, esta foto, la iglesia es bastante oscura, tiene mucha luz artificial, pero el reflejo sobre las paredes da un efecto muy lindo. Acá está la pobre Santa Cecilia, con una rama de palmera. ¿Se acuerdan? Alguna vez hablamos del simbolismo de la palmera como planta sagrada, como planta de alimento para la Sagrada Familia cuando huía a Egipto. Acá tenemos el ángel de la Anunciación, que viene con la trompeta, que anuncia el juicio final. Pobrecitos los que estaban ahí, qué susto tendrían con esto, ¿no? Acá tenemos a San Pedro con sus llaves, un libro cerrado. Este es Lucas con la espada. Y este es San Juan, que tiene en este cáliz un objeto, un ser, no sé si extraño decir, pero si lo vemos, tiene una especie de dragón chiquitito. ¿Sí? Es el símbolo en este caso de la herejía. Después vamos a ver en Cor de Surciel que hay una serie de historias sobre los dragones. Hay incluso la ciudad está sobre una colina que tiene una forma de dragón, que representaban a los cátaros en este caso. Mucha pintura con luces y sombras. Esta es una de las perspectivas más lindas del trompe-l'œil, ¿no? Donde uno se imagina que todos estos símbolos son elementos que salen de la pared, con un Cristo con un sagrado corazón, que bendice. Muy fuerte todo el mensaje, ¿eh? Esto es increíble. Este trompe-l'œil es increíble. Acá vemos lo que yo le decía, que la capilla gótica, cómo aparece en todo este gran espacio. Miren lo que es la capilla. ¡Ah, qué maravilla! Esta es la capilla del coro, la parte del altar. Es absolutamente gótico, está hecho con, si lo vemos por acá, está armado con pedacitos de piedras. Hay distintos símbolos, generalmente Jesucristo Salvador del hombre. Este lugar tiene como casi 200 estatuas, esculturas, con un nivel de preciosismo de realización, están muy cerca de la persona, entonces están hechas con muchísimo detalle, son absolutamente blancas. El simbolismo del piso, miren la movilidad que tiene, se acuerda que habíamos hablado en la clase de los pisos, las diagonales siempre movilizan, siempre preparan el alma para algo.
Muy lindo todo el ornamento, todo está pintado, ¿no? Esto es enfrente de la otra parte, ¿no es cierto? Acá estamos mirando como si esta pared no existiera, veríamos esa pared con esa pintura del juicio final, ¿se acuerdan? Esto es una especie de gran portal gótico que se entra desde la nave principal de la iglesia. Todo esto es de una riqueza asombrosa. Uno entra y no sabe por dónde mirar, no sabe qué foto sacar primero, porque todo es hermoso. Vemos un poco más de detalles. Es un encaje hecho en piedra, no es tallado de una sola pieza, sino que son piedritas que se han ido armando. Acá lo vemos desde la nave principal hacia la capilla del coro. Esta es toda la entrada, donde parece como algo anexado, como que no tiene nada que ver con el resto de la iglesia, que tiene otra estética, otra construcción. Se supone que ahí adentro están los que ya están convertidos, los que no son herejes, es el coro donde estaban los presbíteros, donde estaba la gente propiamente de la iglesia, tiene otro mensaje diferente, no es el mismo que el resto de la iglesia con otra propaganda. De una riqueza absoluta, ¿no? Estas cosas que se ven acá, estos pequeños relieves, son increíblemente hermosos, uno no termina de admirarlo. Acá vemos un poco más de detalles, vemos los angelitos acá. Este tiene el escudo de las iniciales de Jesucristo, Salvador de los hombres. Aquí vemos más detalles. Acá vemos las iniciales de Jesucristo, Homus Salvatori. Y ahí lo que vemos es el pasillo por donde circula la gente que está viendo el resto de la catedral pintada, ¿no? El altar. Y por suerte uno se puede sentar, detenerse un rato a meditar en estos lugares. El conjunto es increíble porque la pureza del blanco, todo trabajado en la piedra, y la pintura del ladrillo revocado y pintado. Los vitrales, por supuesto. Acá vemos un poco más de detalle de los angelitos. Podemos ver que están hechos con mucho detalle. Es increíble las formas que llegan a ser, es un encaje en piedra, ¿no? Que siempre se dice esa palabra, me parece maravillosa. Bueno, esto ya lo habíamos visto. Y acá está esta imagen, es una escultura en mármol de un artista que se llama Stefano Maderno, y ahí la representa a Cecilia, no rodeada de músicos o de instrumentos, sino ella martirizada. Y usted sabe que ella fue enterrada en las catacumbas de Roma, ese lugar secreto de los cristianos con sus códigos y llenos de símbolos. Bueno, acá ella fue torturada y le cortan el cuello, aparte se ve, el cuello está cortado, ven la marca. Y la particularidad de Maderno, que no sé si la idea se la dieron, si él cumplía una orden o fue su inspiración nada más, tiene en su mano derecha, hace el mudra de la bendición, que es este, ¿no? Que lo vemos por muchas partes. Y el otro mudra, que es este, ustedes se acordarán la pintura de la Anunciación,
generalmente aparece el ángel Gabriel y le hace así un gesto a la Virgen, ¿no? Como diciendo, tenés que cumplir la orden, es orden de arriba. Ese mudra quiere decir es orden de arriba. Cuando uno dice así, es orden de arriba, es orden de la superioridad, es orden de Dios. Ese mudra. Muy interesante y muy linda. Esto está allí, ¿eh? Acá vemos una pintura que es lo más común, que es imaginarla a Santa Cecilia o tocando un instrumento o cantando. En realidad ella cantaba. Bueno, un minutito de relax, después de ver todas estas Una bellezas. pregunta puede ser. ¿Cómo no? Una pregunta. Sí. ¿Quién sos? ¿Quién sos? ¿Quién sos? El esposo de Taita soy. De Ah, los perritos. hola, ¿cómo te va? Sí, 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 sí. Muy bien, Luis. Sí, Te sí, sí. felicito por las fotos, son maravillosas. Maravillosas. Muy buenas fotos. Bueno, me alegro. En el lado exterior no se ven arbotantes. ¿Cómo hicieron para conseguir el equilibrio en la construcción? Mirá, el arbotante, tendríamos que volver a una foto. El arbotante está contenido dentro de la pared. Normalmente, en una estructura gótica, uno tiene el arbotante, pero lo tiene hueco adentro. Hay un arco donde uno circula por adentro. Si vos pensás en Notre Dame de París, es así. Acá no se ve así porque es macizo y está pintado. Ahora, el criterio estructural es del gótico, porque ese techo está sostenido, digamos, por una columna muy grande. Esa columna debe tener 4 metros. ¿Se entiende? Es decir, esa estructura gótica tradicional que uno ve está contenida dentro de esa pared que está toda revocada y pintada, y además de ladrillo. Acá no hay piedra para sostener nada, ni siquiera como refuerzo la piedra, ni siquiera en los cimientos, es todo ladrillo. Por fuera, mira, me parece que es válido que yo vuelva a ver, ¿cómo hago acá? Déjame ver si puedo mostrarte desde afuera cómo es. Porque me parece interesante tu pregunta. Porque yo también, cuando veía esto, ¿cómo es esto? ¿Desde dónde el gótico? ¿Puedo decir algo mientras tanto? Sí, sí. Bueno, primero que nada, que esa obra, la pintura grande, que es admirable. Yo he estado 4 o 5 veces en Albi y creo que es la catedral más divina del mundo. No, nada me emociona más que entrar en esta catedral, nada en el mundo. Y está bien lo que dijiste, que es el edificio de ladrillo más grande del mundo. Fue pintada en el año 1400 y si se fijan muy bien, tiene muchas cosas parecidas al Jardín de las Delicias del Bosco. Y esta obra se hizo en el 1400 y la obra del Bosco es de 1430. 30 años después pintó esa obra famosa. Por otro lado, atrás de la otra fachada, acá vemos la entrada gótica, del otro lado está el museo del hombre más ilustre que nació en Albi, que es Toulouse-Lautrec. Así que uno sale de la catedral esta divina, va por el otro lado y se mete en el museo de Toulouse-Lautrec, que no se puede creer. Les recomiendo que vayan a este lugar que es mágico. Bueno, nada más. Gracias.
Gracias. Mira, Gracias. ¿cómo es tu nombre que me preguntabas? Porque los ingresos... ¿Cómo es tu nombre? Guillermo. Guillermo. Mira, acá tendrías, eso que preguntás está entre las ventanas. ¿Ves esto circular? Sí. Hacia adentro tiene una profundidad de 4 metros. De todos los lados. Esa es la estructura que se lee como gótico. Eso es lo que sostiene. Acá no ves la imagen tradicional, insisto, con Notre Dame de París, que es la más elegante, donde la iglesia es un volumen y aparecen como estas líneas que sostienen el techo y las paredes. Acá es sumamente macizo y es cada uno de estos elementos. Cada uno de estos elementos representa eso y... Ahí está. A ver. Luis, Sí, querido. también... Acá lo ves, ¿ves? Esto, perdóname, esta sí. pared reemplaza esto que vos me decís. Adentro las fuerzas se comunican o descienden a la tierra de la misma manera que en el gótico. Nada más que es macizo, es concreto. No se puede circular por ahí adentro, como en el gótico, ¿no? Sí, ¿qué otra pregunta? No, no hay por qué. No, era una observación, ¿no? Sí. Que en las zonas de conflicto, digamos, las iglesias suelen tomar forma así un poco como de fortaleza, e incluso, vos no sé si habrás estado en Ávila, y viste que lo que sería la Catedral de Ávila, que es una maciza construcción en piedra, incluso forma parte de la muralla. Sí, 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 sí. Sí, es el lenguaje que las circunstancias obligaban, ¿no? La iglesia tiene siglos y no tiene un solo patrón, como los árabes, que tienen un patrón universal para decorar, para construir. La iglesia católica va adaptándose y moviéndose en cada una de estas regiones y bueno, cuando era necesario la defensa o eran sumamente atacados, bueno, parecían esto. En el norte de España, con los árabes, también ha pasado algo así, incluso cuando los árabes decoraron las propias iglesias católicas, ¿no? Es decir, llega un momento en que el arte de ellos, que era muy fuerte, los árabes eran muy fuertes, se mete dentro de las iglesias y las iglesias empiezan a tener todo un ornamento árabe, ¿no? Bueno, porque las iglesias también eran compartidas. claro. En algún caso Los cultos eran compartidos. las compartieron con los siglos, ¿no? Santa María la Blanca de Toledo es el ejemplo más clásico. Si quien estuvo un rato dentro de Santa María la Blanca se pregunta, ¿qué es más? ¿Una sinagoga, una mezquita, una iglesia católica? ¿Qué es más? Si no sabés, es una mezcla de todo eso, ¿no? Santa María la Blanca en eso es un bellísimo ejemplo. En realidad, celebrativamente y litúrgicamente, se podría celebrar cualquiera de los tres ritos, ¿no? No hay el espacio en sí, la estructura no te limita mucho. Sí. Bueno, vamos a seguir ahora con el convento de los jacobinos de Toulouse, que es un edificio que por fuera, digamos, el convento en realidad tiene un claustro y alrededor del claustro un montón de construcciones, dentro de las cuales está la iglesia de los jacobinos. Pertenece a los dominicos, hablamos antes de Santo Domingo de Guzmán, de la Orden de Predicadores, de la Santa Inquisición, de la época, de los cátaros. Bueno, acá también pasa lo mismo y la construcción que hace tiene que ver con esta idea. También es de ladrillo, también es sumamente austera, tampoco tiene una planta de cruz, está restaurada, se restauró en el siglo pasado durante 50 años, está hoy muy bien mantenida. Hay muchas salas y muchas capillas para ver adentro.
Pero yo quiero concentrarme en lo que es la iglesia del convento de los dominicos, de los jacobinos. Se llamaba de los jacobinos porque decían que ellos la habían copiado de una iglesia, San Jacobo, San James, en París, que ellos tenían los dominicos, ¿no? Entonces, de ahí viene lo del convento de los jacobinos, porque no tiene mucho que ver con otra cosa. Lo único interesante de la capilla, lo único destacable, es la maravillosa resolución que han hecho de los techos, de las cubiertas, que ahora lo vamos a ver, que es una joya de la humanidad eso. También está la tumba, los restos de Santo Tomás de Aquino, que pertenecía a esta orden de predicadores. En el altar están los restos, debajo del altar están los restos de Santo Tomás de Aquino. Y además el altar está dispuesto en la mitad de la iglesia. No es una iglesia longitudinal, sino que está en la mitad, es muy grande, y ellos dicen que, bueno, que eso favorecía a que la gente estuviese más cerca. Yo le agrego, lo que sucede que eso significaba un cambio en la visión de la iglesia tradicional longitudinal con una dirección, que a mí me gusta más, una sola dirección. Acá el altar permite estar rodeado de gente. Digamos que esto también es una respuesta a esa supuesta herejía de los cátaros, ¿no es cierto? Vienen con esa innovación. No querían que se parecieran a las iglesias tradicionales en forma de cruz latina o con una línea litúrgica longitudinal, sino con un altar central. Ahora vamos a ver algunos detalles. En tiempos de Napoleón se usó como cuartel de caballería. Tuvieron que nivelar el suelo con tierra. Bueno, eso recién en 1865 le restituyen a los dominicos la iglesia, y digo que entre 1920 y 1972, es decir, 52 años, se fue restaurando. De a poco, esto es muy costoso, las superficies son muy grandes y había muchísimo por restaurar. Este lugar también era la sede de la Inquisición de toda esta zona. Con lo cual, así como uno dice, bueno, no sé, los cátaros, uno, qué sé yo, no estaban tan mal, algunas cosas eran interesantes que pensaban. Con respecto a la Inquisición, uno tiene así como su mirada de cuidado. Hay una cosa muy particular que tiene esta iglesia, es que tiene estos ventanales góticos. Tiene una estructura gótica muy parecida al B, de afuera es muy parecido al B, pero tiene un estudio de la luz y los colores en los vitrales que me parece sumamente interesante. En esa zona del mundo, el sur es el lugar del sol, o sea, el templo está iluminado desde el sur en uno de sus laterales, porque la iglesia está orientada de oeste a este, como debe ser. Entonces tiene unos laterales al sur, que es el lugar donde viene la luz. Bueno, todas las vidrieras que dan al sur están armadas con vidrios de tonos cálidos, todos rojos, amarillos, anaranjados. Y las que dan al norte, es decir, las que dan al lugar donde no viene el sol, Colores frías. están, digamos, armadas con colores fríos, con azules, con verdes, pero que todo eso genera un clima de luminosidad muy especial y muy lindo. El clima, insisto, con lo de la luz del lugar es sumamente interesante. Vamos a ver algunas fotos de allí. Vamos a buscarla.
Bueno, empezamos. Esta es una imagen paradisíaca de un atardecer. Acá vemos nuevamente el tema de la estructura y de los contrafuertes, cómo está sostenida esta estructura gótica, que de la misma manera los vitrales son más grandes que en Albi, parece más una iglesia, diría, y la construcción tiene la misma base que la que hablamos antes. Es todo ladrillo, muy fuerte. La iglesia se presenta con muchísima fuerza, muchísima seguridad, muchísimo poder. Aquí vemos lo que hablábamos de los ladrillos. ¿Se acuerdan de las medidas? 37 por 22 por 5,5. Eso significaba que la iglesia iba a ser humilde, iba a costar poco dinero, era fácil de hacer, no había que trasladarla de lugares lejanos. Todos elementos que fueron aprendiendo, digamos, de los cátaros. Bueno, esta es la iglesia del convento de los jacobinos de Toulouse. La dimensión que tiene a uno le provoca un suspiro grande, ¿no? Es como que retiene el aire, ¿no? Es muy grande, muy impactante, es dentro de todo austera, no hay muchas cosas, no tiene las pinturas que tenía Albi. Todo lo que van a ver sobre las paredes es una joya del revoque y la pintura. Todo es ladrillo y todo está revocado y todo está pintado, aunque en las paredes simulen ser de piedra. La pintura trata de engañarnos y nos muestra una traba de piedras que las vamos a ver con detalle. Lo más importante de este espacio es la cúpula con esta bóveda de palmera, se llama así, es un ejemplo arquitectónico muy interesante, que es esto. Vemos cómo está hecho, vemos el detalle, todo esto está hecho en piedra revocada y pintada, todo es así, incluso el cielo raso. Y esto es una obra de ingeniería de la época, que vaya a saber cuántos se hicieron hasta que a alguna les quedó así, ¿no? Porque estas cosas se hacían y esta iglesia tuvo una historia de construirse hasta la bóveda y después esperar como un siglo para poder hacer la parte que faltaba. No fue todo de corrido, digamos. Van formando dibujos irregulares, muy lindos, muy llamativos. No tiene otras imágenes, es solamente el espacio y la luz y percibir esa sacralidad de un lugar a través de esos elementos, ¿no? Del espacio y de una luz que te invade y te lleva a otros planos. La bóveda de palmera. Esta es una foto con un lente especial, pero de todas maneras es muy linda, se ve muy lindo. Acá vemos un poco lo que vos me preguntabas sobre la estructura, que acá hay espacios donde uno accede entre los elementos que sostienen toda la pared y el techo, ¿sí? Esta es la tumba de Santo Tomás, todo muy austero. Este altar tiene un elemento muy lindo que es la lámpara que tiene. Obviamente una lámpara actual, una lámpara
de modernidad, que ahora la vamos a ver. Bueno, ahí vemos cómo han pintado. También con trompo Leil, como si fuese un relieve al ojo, pero que no lo es. Esto sí tiene relieve. Miren la lámpara. Qué interesante. Súper moderna. ¿Se acuerda la que vimos hace unas clases atrás en San Gilles de Edimburgo? Eran unas lámparas tan modernas, tan lindas. Esta también a mí me resulta muy linda. Tiene 24 lámparas. Muy elegante. En esa gran espacialidad, donde no hay muchas lámparas. Esto era un poco lo que hablábamos de la magia de la luz de los vitrales, ¿no? El reflejo. Lo que tiene esta iglesia es que tiene vitrales hechos no en la Edad Media, sino que fueron hechos el siglo pasado. Ahora vamos a ver algunos. Por ejemplo, con un diseño muchísimo más contemporáneo que los otros. Bueno, siempre me acuerdo de la Catedral de Metz. La Catedral de Metz tiene unos vitrales diseñados por Marc Chagall que son deslumbrantes y no tienen nada que ver con estos vitros clásicos. Pero la iglesia como principio se va actualizando. Hay que hacer el vitral y lo hace un artista de la época, como los altares y los hacen artistas de la época, entonces le dan un tono muy personal. Acá vemos un detalle de la pintura y cómo ellos simulan piedras, ¿no? Acá el Cordero de Dios, el cielo con estrellitas pintadas. Miren cómo han dibujado como si fuesen piedras imitando, ¿no? Esto tiene un diseño de la época. Esto es mucho más contemporáneo. Muy interesante que se pueda hacer eso, ¿no? Bueno, esto es parte del claustro. El ladrillo como tal es un material muy noble, incluso para trabajar con estas redondeces. No sé si alguno de ustedes conoce la casa de Fernando Fader en Córdoba, cerca de Ischilín, en las sierras de Córdoba. Fernando Fader hace su casa con un moldeado de ladrillos con formas curvas. Es un museo, la casa museo de él, ¿no? Donde él vivió y pintó allí hasta que se muere. Y tiene la casa construida y con mucho ornamento, hecha con este criterio, donde el ladrillo era hecho con una forma y después eso daba toda una textura decorativa muy interesante. Bueno. Y acá ya hemos visto
tal vez los dos ejemplos más importantes de la arquitectura de ladrillo del sur de Francia. Obviamente que esta obra no es comparable con la Catedral de Albi, pero de todas maneras digna de verse por estas cosas que yo le decía, fundamentalmente la espacialidad, y además Toulouse es una ciudad muy linda de recorrer, de ver, de caminar, con un clima muy particular. Y ahora, bueno, nos vamos a ir a, al último lugar donde nos lleva el cochero, el Chana que teníamos en aquel viaje, que nos lleva a Cordes-sur-Ciel, donde finalmente almorzamos ahí en el lugar. Cordes-sur-Ciel es una especie de refugio de cátaros perseguidos que logran salvarse del exterminio. La ciudad era una ciudad como muchas de la época amurallada, tiene 4 murallas o restos de 4 murallas, hay 2 absolutamente reconocibles. La ciudad está sobre una colina en una zona de ondulaciones de Francia, maravillosamente hermosa. Todo el viaje para llegar a Cordes-sur-Ciel ya es una maravilla. Y la ciudad es una ciudad con una actividad turística, es una ciudad histórica, muy tranquila, muy relajada, con sus museos, sus lugarcitos de obras de arte que venden. Tiene un mercado, que es la plaza del mercado, generalmente abierta. Acá, como excepción, la ciudad tiene una plaza de mercado cubierta. Tiene un famoso pozo que tiene 113 metros de profundidad, un pozo de agua, donde las leyendas dicen que ahí estos cátaros que todavía vivían en el lugar matan a unos predicadores, a unos dominicos de la Inquisición. Y ahí, como recuerdo, hay una cruz muy simpática. El lugar tiene todo un clima de la época, tiene unas vistas maravillosas y tiene una iglesia. Esta iglesia acá, digamos que la jurisdicción de la iglesia dependía del obispo de Albi. Entonces el obispo de Albi, que era un dominico de la Inquisición, sabiendo qué era lo que pasaba en ese lugar, donde nadie decía que era cátaro, pero todos eran cátaros los que vivían ahí por miedo a que los maten, él manda a construir una iglesia dedicada a ¿quién? A San Miguel. Entonces, en la parte más alta de la ciudad hacen la iglesia de San Miguel, muy parecida al ornamento, más pequeña, chiquita, pero con un ornamento parecido a lo que era la Catedral de Albi en cuanto a sus pinturas, pero con una particularidad. Los constructores, que era la gente del mismo lugar, hace una puerta de entrada a la iglesia que la persona que viene caminando no puede entrar, porque la iglesia tiene la puerta de entrada como 1,5 metros de altura y abajo no hay escalones, no hay nada. Entonces las leyendas dicen, bueno, que los cátaros se vengaron en hacer esa entrada de esa manera, con lo cual tuvieron que rehacer o ubicar una entrada en el lado posterior, y la puerta quedó, pero no es una puerta utilizable, es una puerta que de alguna manera recuerda la herejía de los cátaros o las ideas de los cátaros. Vamos a disfrutar un poco todo este pueblo y después charlamos. Bueno, acá vemos
Esta es la llegada al pueblo. Nosotros fuimos en un otoño, entonces hay colores de otoño que le suma una magia muy especial al lugar. Los colores de otoño son esos, bueno, esa zona da esos colores, esas plantas rojas y amarillas. Entre casa y casa hay una vista sobre las colinas que rodean la ciudad. De una belleza increíble y el pueblo realmente detenido en el tiempo. Esta es la llegada, una vegetación de muchos colores, una de las puertas de la muralla. Esto, acá yo le estoy dando la espalda a la muralla, estoy viendo lo que hay. Así es, Torre Surciel. Los arcos con las murallas, las puertas de la época. Está detenido en el tiempo. Acá vemos la cruz, debajo está el pozo, acá se recuerda estos inquisidores que fueron ahogados en el pozo. Y esto acá abajo, acá enfrente hay un restaurante y esto funciona como un lugar para detenerse a tomar o a comer algo. Acá yo estoy en el mercado y acá vemos un pequeño hotel con lo que es el símbolo de los cátaros, ¿no? Era esta cruz de 4 brazos iguales y 12 círculos que representaban a los 12 signos del zodíaco. No sé por qué razón tenía esta vinculación, pero los libros dicen que representaba eso. Yo todavía no le encuentro una explicación a eso. El lugar es imperdible para caminarlo, para sacar fotos, miren esto, las colinas, los colores que había en ese momento. Aparte el cochero que teníamos, que fue tan generoso, él había ido varias veces, y entonces estas placitas que se iban formando, acá vivían los grandes personajes, las autoridades. Esto, los alrededores. Miren qué interesante esto. Esto que vemos, la planta esta es esa planta que es la falsa vid, que después había paredes que vimos recién que se ponen rojas. Mi recuerdo de ese viaje a Francia en Bordeaux son las paredes rojas de Saint-Émilion, por ejemplo, donde todo era rojo, hasta las vides comunes. Esto que es decorativo también se ponía rojo. Pero lo llamativo acá era esto. ¿Se acuerdan de este símbolo que vimos varias veces? Incluso estaba en el gran patio del Museo Vaticano, que hay una piña gigantesca. Uno sube la escalera. Miren qué interesante esto, ¿no? Porque uno cuando sube la escalera cambia de plano. Si uno lo lleva al sentido simbólico, cambia de un plano más bajo, terrenal, a uno más cercano a lo superior, ¿cierto? Y la piña que uno toca, o de donde se agarra primero para subir, representa el despertar de la conciencia a la vida espiritual. Uno de los símbolos más lindos que tienen las religiones, porque no solamente los católicos la usan. Muy lindo la piña. Siempre tenemos alguna mención, en cada clase aparece una piña. Esto es, digamos, lo que
hace pensar en esto del dragón, ¿no? Un poco la forma de la colina y la ciudad, el dragón, San Miguel que lo domina, digamos, todo tiene un vínculo simbólico. No solamente Francia tiene estas bellezas arriba de las colinas, los italianos tienen colinas maravillosas, los españoles también. Esta cosa de construir sobre las colinas es un regalo de belleza. Bueno, otra de las puertas, la ciudad tiene varias puertas. Hay mucha gente que va, mucho francés que va a recorrer el lugar. La ciudad tiene una armonía como si no fuese tocada desde hace 500 años. Acá vemos otra vez el mercado. Acá está el restaurante. Ah, no, el restaurante está acá y ahí uno come. Y acá está. Y por último, en un minutito, vamos a mirar, para que no se nos haga tan tarde, esa iglesia con la entrada que le decía que no se puede usar, con una puerta por lo cual uno no puede acceder. La iglesia de San Miguel de Cort-de-Surcières. Bueno, acá vemos lo que le decía. Yo creo que no ha sido casualidad, yo creo que lo que cuenta la leyenda es cierto, que había un deseo de que no pudiesen entrar. Esta es la otra entrada que le hacen. Ahí la vemos con un poco más de detalle, con más fácil acceso. Pero esta, que era la principal, es sumamente llamativa. Un rosetón. Esto habla de una posterioridad, ¿no? Digamos, acá no estamos hablando del 1200, sino que esto tiene que ser a finales del 1400, principios del 1500. ¿no? Acá vemos adentro el San Miguel, con un demonio con cola de dragón y cabeza de hombre con cuernos. No es casualidad lo del dragón. Ya hablamos muchas veces de San Miguel, pero lo volvemos a encontrar. En la altura, por supuesto. Acá vemos una estructura muy similar a la de Albi, nada más que mucho más chico, pero con el mismo criterio, ¿no? Digamos, un cielo azul Francia, un altar con San Miguel arriba. Y el mismo criterio para sostener la iglesia con los contrafuertes y poder tener ventanas acá, que de todas maneras no son muy grandes. Pero bueno, una anécdota más en Cort-de-Surcières. Y ya no tenemos más. Ahora los que quieran preguntar algo, quieran hablar o decirme algo, se desmutean. A ver si me olvidé de algo. No. Creo que... Pienso que la época de los cátaros es una época en realidad de cierto fermento religioso y de rebeldía contra la iglesia. Es la época que también surge el fenómeno valdense por el lado de Lyon y los Alpes, ¿no? Exacto. Y bueno, entonces
está bien, tal vez no era lo más deseable lo que hizo la Iglesia, lo único que digo es que uno entiende que los tipos pensaron, vamos a explicarnos bien, Sí, vamos a explicarnos bien, para que se entienda. es así, uno entiende la época, entiende las razones, hoy el criterio sería otro, se harían otras cosas, qué sé yo, qué pasaría hoy si tuviésemos una situación así. De todas maneras, insisto con lo que dije al principio, a uno le queda algo dando vueltas en la cabeza, como que, qué interesante eso, ¿no? Eso de que el sacerdote haga lo que predica, viva como predica, la humildad, la simpleza, vivir del trabajo. Hay un montón de cosas. Porque los valdeses hacían planteos medio, en algunos aspectos medio similares, ¿no? Claro, De hecho, ellos no se llamaban a sí mismos valdeses, se llamaban los pobres de León. los pobres de León. Yo no conozco mucho sobre esa historia. No he conocido. Me tocó a mí conocer esto, bueno, porque fui sin saber estas particularidades, digamos. Después uno se asombra y se pregunta por qué, y bueno, después empieza a investigar y a darse cuenta y a entender qué era lo que pasaba en la historia de la Iglesia. La Iglesia ha tenido evidentemente mucha época así, pero la verdad que era una sorpresa ver cómo ese grupo de gente generó, a pesar de que fueron exterminados y condenados y excomulgados y todo lo que vos quieras, generó cambios en la iglesia y en la arquitectura que generó estas cosas, que son obras de arte, sí, pero que tenían una intención, ¿no? No era el capricho o el gusto del pintor hacer eso, sino que la iglesia le dijo al pintor, mira, vos pintame esto porque hay que resaltar esto. Esas cosas son absolutamente diferentes a lo que haría el arte por el arte nada más. La iglesia contrata, ¿cierto? Y tuvo... Los valdeses sí sobrevivieron. ¿Sobrevivieron? No sé, no tengo idea de esta gente. Sé que, bueno, a uno le gusta escuchar esas cosas, así que bueno. Perdón, Luis, quería preguntar. Marta. ¿Cómo se llama Maderno, ese escultor que hizo esa maravillosa... Stefano Maderno. Es muy famoso, sí. Stefano Maderno. Santa Cecilia. Y esa imagen de la Santa Cecilia de él da lugar a otras, incluso pintadas. La de él es el mármol, pero aparecen otras pintadas, ella está vestida. Pero bueno, para mí la magia es eso, ¿no? Es la huella del martirio, y a pesar de estar martirizada, ella muere haciendo dos mudras que son más que interesantes, ¿no? Que se puedan mostrar aún en el caso límite, ¿no? Así que, bueno, y es la Santa Cecilia del Día de la Música, ¿no? Del 22 de noviembre. Bueno, Luis, yo te agradezco infinitamente, la verdad que yo disfruto mucho de tus clases y esta la disfruté especialmente. No, especialmente Salió tu alma rebelde, Ramiro. Claro, no, pero la relación entre cómo se construye esta iglesia, distinta de las otras, por la situación en que están, me pareció precioso. Digamos, Sí, ¿no? es así. Ahora, vos no te creas que yo veo la iglesia y que a mí se me hace la luz así, ¿no? Yo veo la iglesia, me impacta, saco fotos y después me pongo a estudiar. A ver, ¿qué pasó? ¿Por qué es eso? Algunas cosas me doy cuenta en el momento, otras tengo que ver, ¿por qué es esto? Porque yo no creo en las casualidades y la iglesia no deja... Todo tiene causa. Todo tiene causa y la iglesia no deja ningún piolín suelto. No existe eso, sino que uno sabe que hay una intención, un programa, algo que está proponiendo la iglesia. Y acá, bueno, propuso esto. Genera un espacio maravilloso, la Catedral de Albi, por sobre todo, es un lugar increíblemente hermoso. Y bueno, el cochero nos llevó a comer ahí, y después volvimos ya Tenés que decir que es argentino el cochero. ¿Cómo? Julio.
Sí, sí, Es cochero argentino y vive en Toulouse. sí, un amigo tuyo, Julio Efron, amante de los vinos, con un pequeño viñedo, un experto, un personaje, pero funcionando como el cochero que te guía donde él quiere, porque no es que tenía en mis planes ni ir a Toulouse, ni ir a Albi, ni ir a Cordes-sur-Ciel. No se me ocurría, yo tengo todo un plan de viaje. Y esto fue como que, bueno, fuimos y ahí lo que surja. Y surgió esto. Luis, ¿y nunca te surgió filmar o solamente fotos es tu vida? Mira, mi vida por ahora es solamente fotos. Nunca fui muy amigo de la filmación. No sé, Bueno, empecé a pensarlo. nunca me Empecé a amigué, pensarlo porque estaría buenísimo. nunca me amigué con la filmación. Lo que sucede es que ya viajar con una cámara profesional ya es un peso que llevas encima. El peso. El peso. Si tengo No, que estoy llevar hablando de filmar, no, estoy hablando de filmar con unas camaritas chiquititas. Estas con de el viajes. teléfono, con el No, teléfono. no te la puedo mostrar porque la que uso en este momento como webcam. Sí, Se llaman sí. GoPro, son Ah, esas sí, las camaritas camaritas chiquitas. chiquitas. Bueno, No. tiene una fidelidad maravillosa y para filmar este tipo de cosas que vos haces es espectacular. Mira, por ahora no. Estoy con un proyecto A futuro. Chau a todos. Gracias. Chao, Mauricio. Estoy con un proyecto muy interesante con alguien que es un experto en las filmaciones, porque vive de eso, porque se dedica a la publicidad, porque tiene drones, tiene equipos de filmación muy buenos. Entonces vamos a unir, ya hicimos una pequeña experiencia. El tema es poder entrar dentro de una iglesia con el dron y que el cura te lo apruebe. Ese es el tema. Porque después. Que sos ambicioso, ¿eh? No, bueno, vamos a hacer too much. Bueno, entonces. Yo de salir con la camarita, sí, viste, como hacemos bueno, todo. No, pero te digo que es muy interesante poder mostrar esto que yo te digo con un dron. Claro que sí, claro que sí. Que sube y mira las cosas desde arriba, desde otra. Hay otra magia, el dron revolucionó la fotografía porque son lugares Totalmente. que, por ejemplo, una fotografía desde el cielo raso de una iglesia es imposible. Afuera, estás afuera, puedes decir, bueno, un helicóptero. Hasta por ahí nomás podría ser. Pero hoy los drones, con los drones hacen. Bueno, la cuestión es que, bueno, me convencieron de armar una cosa así, de sociedad entre la tecnología que maneja esta gente, mis conocimientos y poder hacer. Ya vamos a compartir alguna cosa. ¡Qué bueno! Yo con la filmación, no tengo mucha técnica, tengo mucha más técnica de fotografía, quiero la fotografía. No sé, a lo mejor con el tiempo o a lo mejor otra persona se agrega y podemos hacer. Yo te acompaño, dale, vos me decís si yo voy con la camarita. Ahí está. Bueno, por el choripán y la gaseosa voy. Listo. Bueno, vamos a tener la última clase dentro de 15 días. Y bueno, y después nos volveremos a ver en marzo. Vamos a tomarnos un descanso que yo necesito, y además porque se vienen días que la gente se reúne, venía a tomar un café acá y qué sé yo, y seguramente nosotros nos vemos los viernes cuando no podíamos salir ni ir a ningún lado, pero ahora que hay más libertades, a lo mejor los viernes alguno te invita a tomar un café, te vas para allá y no venís a la clase de Luis. Y a mí me gusta que vengan, ¿no es cierto? Sí. Para mí es muy importante. Entonces, digo, bueno, vamos a tomarnos un paréntesis, vienen las fiestas y después retomamos en marzo. Tengo que ver qué será la última clase, hay mucha gente que me pide la Sagrada Familia. De lo que sea va a estar bien, seguramente. Seguramente va a ser interesante y ya mañana empieza mi cabecita a pensar, ¿cierto? A ver qué podemos hacer. Bueno, les dejo un abrazo grande a todos. Sí, igual maravilloso. ¿Puedo pedir muchas gracias. Sí. Gracias. ¿Podés mandarle la charla de hoy a mi mamá que estuvieron con una urgencia de salud?
Me escribió, vos sabés que me mandó un mensaje ella. Ah, Me bueno. dijo que estaba en la clínica con tu papá y Sí. yo le dije, mira, después te mando te anoté, después te mando la clase. Bueno. Y dijo, gracias. ¿Nada serio o algo serio? Nada. No, nada serio, pero bueno, nada, fueron a la guardia porque no estaba muy tranquilo, pero está mejor. Bueno, dale un abrazo de mi parte y mañana le mando la clase. Dale, muchas gracias, muy interesante, muy lindo. Bueno, espero que les haya quedado una idea Pronto, Luis. de los Muchas gracias, Luis. Hasta pronto. Buenísima. Chao a todos. Muy buena la clase. Un abrazo. Chao. Saludos a todos. Chao, gracias, nos vemos. Chao. Chao. Chao.